Bueno, centrándonos en los carbohidratos, que es uno de los temas más importantes que pues al final siempre en las mañanas uno tiene que aprender a considerar. El carbohidrato básicamente lo necesitamos, es parte básica de nuestra nutrición. Em, Obviamente almacenamos carbohidrato a través del glucógeno que obviamente está en el cerebro, está en el hígado, está a nuestra disposición. Entonces el carbohidrato pues obviamente es una fuente energética que nos permite pues hacer nuestras actividades diarias, hacer actividad física. El carbohidrato obviamente es esencial. Lo podemos guardar, pero obviamente hay que hacer nuestra carga de carbohidratos diarias. Y ese es un primer error, ¿no? Porque la gente dice, entonces no debo comer carbohidrato. Sí se debe comer, pero obviamente tú tienes que saber cómo, porque el cuerpo se construye a base de carbohidratos. El problema es el exceso de carbohidratos y el tipo de carbohidrato que tú comes. Entonces alguna vez ya mencionamos el TAM, el trigo, el arroz, el maíz. Entonces obviamente esos son los más perjudiciales. Obviamente tú tienes que aprender a medir la cantidad de carbohidratos que tú comes. Básicamente el carbohidrato debe ser medido. Como todo en esta vida, tienes que aprender a medir. No se come por ansiedad, se come por medición. Yo pues obviamente tengo que saber los valores, eso tú puedes mirarlos fácilmente por internet. Entonces dices, bueno, una taza de arroz, ¿cuántos carbohidratos tiene? Una taza de fideos, ¿cuántos carbohidratos tiene? Lo que primero tienes que aprender es que hay más carbohidratos de los que tú te imaginas. Es decir, cuando yo voy a comer algo, debería pensar que no son los carbohidratos que yo normalmente creo. Entonces, en promedio, según la Organización Mundial de la Salud, deberíamos comer 60 gramos de carbohidratos al día. Entonces, es el exceso más grande que tenemos porque llegamos a comer hasta 600 gramos de carbohidratos por día. Imagínate, 10 veces más de lo que deberíamos comer. Entonces, el carbohidrato es quizás el peor de todos porque al final es el que más nos hace subir de grasa y obviamente el que más consecuencias tiene a largo plazo. Entonces, ¿cómo mido la cantidad de carbohidratos? Punto número uno, hay que aprender a medir. Entonces, si yo más o menos en proporción necesito 60 gramos de carbohidratos, obviamente eh, nosotros promocionamos que sea el 40% de tu dieta, pero un carbohidrato favorable. Pero el carbohidrato malo normalmente es el simple. El simple es el que viene de arroz, fideos, azúcar. Básicamente es el simple, ¿verdad? Entonces cuando yo veo un carbohidrato, debo aprender a ver sus porciones. Una taza de arroz tiene aproximadamente 80 gramos de carbohidratos, una taza de azúcar 95, una taza de fideos 73, una taza de frijol 79, 100 gramos de manzana tiene como 29 gramos de carbohidratos. Guineitos tiene aproximadamente 30 gramos de carbohidratos. Del fideo 60 gramos de carbohidratos, aunque sea soya, tiene aproximadamente 35 gramos de carbohidratos. Entonces hay un desayuno promedio que incluye el boloncito en la mañana o el pancito, que incluye un juguito que ya tiene azúcar, incluye no sé, lo que no se comió ayer, el calentado. Entonces, ¿cuánto hay de desayuno, no? A media tarde te dices, voy a tomarme un yogurcito, pero si tú miras la cantidad de carbohidratos, tiene 25 gramos de carbohidratos. Si tú miras de las galletitas, tiene 30 gramos de carbohidratos. Y aunque tú dices, no, solo fue un paquetito chiquito de galletitas integrales, pero entonces ya tienes 30 gramos de carbohidratos. Súmale el almuerzo, entonces el almuercito pudo haber tenido sopita de fideos, pudo haber tenido yuca. El segundo platito ya tuvo arroz, tuvo menestra. La taza de frijol tiene 70 gramos de carbohidratos aproximadamente. Y sigue sumando, ¿no? Entonces en la tardecita hay un postrecito, una lechecita, porque la leche obviamente también tiene lactosa y también tiene carbohidratos. Entonces sigue sumando. Imagínate si en la noche tomas lo típico que es muy rico, un cafecito con pan en la noche. Entonces sumas al día y llegas a comer 600 gramos de carbohidratos. Entonces tú tienes que empezar a trabajar mucho en esa parte. Tienes que trabajar en la cantidad de carbohidratos que yo como, pesar y medir. Entonces la técnica es ser consciente. Entonces aprende a ver cuánto tiene de carbohidratos
Si puedes tener una balancita pequeñita y pesarlas, no para que comas siempre, pero como para que seas consciente y digas, o sea, de arroz tiene 30 gramos de carbohidratos, apenas 2 cucharadas, no cucharones, no, sino 2 cucharadas. El pan, entonces tú ya vas aproximando y dices, bueno, entonces esto me conviene, esto no me conviene. Anteriormente yo ya había mencionado que si tú tienes ansiedad al carbohidrato, obviamente puedes hacer 2 días de una dieta alta en proteínas, es decir, comes solo carne, pollo, pescado, huevos, queso por 2 días hasta que se te quite la ansiedad. Eso también es muy recomendable. La idea es que no tengas esa ansiedad del carbohidrato. Otro punto que tienes que considerar es el metabolismo. ¿Qué significa el metabolismo? Hay algo que se llama el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es el nacer, crecer y morir no solo de las células, sino de hacer que el carbohidrato se transforme en energía. Entonces ahí viene 2 puntos. El primero, cuando yo como, quemo calorías. Entonces, mi cuerpo para metabolizar el azúcar o el carbohidrato saca prácticamente dos medidas de energía, solo por comerla. Pero si yo la asimilo, mi cuerpo puede sacar 34 veces de energía si yo hago lo correcto. O se puede guardar como grasa. Entonces yo tengo dos opciones, que hacer que mi cuerpo cuando coma queme calorías o hacer que mi cuerpo cuando coma guarde calorías. Eso depende del ciclo de Krebs, que es el metabolizar el azúcar y el carbohidrato. Entonces brevemente, yo cuando como quemo prácticamente 2 veces en las calorías, pero podría quemar 34 veces las calorías. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, por eso he estado hablando todo este tiempo de una dieta alta en proteínas. La dieta alta en proteínas es crucial para nosotros, porque cuando yo estoy haciendo mi ciclo de Krebs, el metabolizar azúcares y carbohidratos, al hacer la dieta alta en proteínas, mi cuerpo va a hacer que queme las calorías. Entonces, dieta alta en proteínas quema calorías. ¿Qué detiene eso? El punto 2, una dieta alta en carbohidratos. Es decir, yo necesito dos cosas para quemar calorías. Punto número 1, una dieta alta en proteínas. Entonces cuando yo como voy a quemar 34 veces más calorías que si solo como una dieta baja en proteínas y alta en carbohidratos. Entonces, si yo como carbohidratos, todo se almacenó como grasa. Pero si yo reduzco los carbohidratos, aumento la proteína, voy a poder hacer que el ciclo de Krebs, o sea, el metabolizar el azúcar y el carbohidrato, queme 34 veces más calorías que solo al comerla. Entonces, por eso son los consejos que siempre vamos a mencionar. Reduce la cantidad de carbohidrato al máximo, sobre todo el malo, y aumenta la cantidad de proteína. Eso va a hacer que tu cuerpo se transforme, va a hacer que tu salud se transforme. Simplemente con ese tip, sí les menciono porque yo tenía 10% más de grasa y tenía no cambió mi peso, no cambió, me subo a la balanza y peso lo mismo, pero sí cambió mi estructura. Subí un 8% de masa muscular porque aprendí primero los carbohidratos, segundo, aprendí mucho mi tipo de organismo, que también eso es lo que hablamos, porque no todos los organismos son iguales. Hay gente que sí tiene que comer carnes, como les he mencionado, porque es más carnívoro como el mío, pero debe ser muy restringido el carbohidrato porque lo absorbemos perfectamente. En cambio hay gente que la dieta vegana le va muy bien porque su organismo es muy acelerado. Entonces tú tienes que ir viendo cuántos carbohidratos tiene lo que como, si estoy haciendo que haya el ciclo de Krebs, que se transforme, se metabolice y se haga energía, y 3, el tipo de organismo. Y hay ayudas que obviamente también te puede dar. Por ejemplo, lo que yo obviamente desayuno siempre incluye un activador. Entonces para mí es muy importante activar las células, porque cuando estoy activando las células estoy logrando que mi organismo básicamente eh, cumpla una metabolización, o sea, haga que se transforme los carbohidratos en energía. Entonces se puede hacer con la comida, subiendo la cantidad de proteína, reduciendo la cantidad de carbohidratos, pero hay metabolizadores que te ayudan básicamente. Pues este tiene esta cáscara de guineo en la cápsula, 136 factores botánicos,
que Jitaken, Maitaken, Rishi, que obviamente todos son factores que hacen que el cuerpo no sienta ansiedad. Y eso también tenemos que tomar a consideración, porque tu cuerpo no va a soltar la grasa a menos que diga, wow, estoy bien nutrido. Tu cuerpo cuida la grasa, es lo que más va a cuidar. Entonces, también son factores que te ayudan. La grasa buena también obviamente ayuda, porque obviamente todos los gorditos tienen grasa, entonces tú deberías tener una grasa buena, porque la grasa buena ayuda a quemar las calorías, a formar la masa muscular. Entonces, también los sabores amargos también son muy importantes. Yo por eso siempre incluyo un sabor amargo en mis bebidas. Lo astringente son factores que también te ayudan mucho, ¿no? Porque la gente solo come salado o dulce, pero falta el agrio, el amargo, el astringente, el picante. Y cuando tú no lo comes, existe esa ansiedad. Necesitas la suplementación. Siempre vamos a recomendar que la gente pues active su cuerpo, también active la flora bacteriana. Es lo que les puedo decir, lo que yo hago para activar mi cuerpo, ¿no? Trabajo a nivel proteínico, siempre lo hago porque obviamente yo necesito una nutrición que tenga poca cantidad de carbohidratos. Entonces en la comida es muy difícil de conseguirlo. Yo lo consigo a través de una nutrición. Digo, eh, o sea, siendo un poquito más práctico, yo trabajo en algo que se llama biodisponibilidad, ¿no? La biodisponibilidad tiene que ver en la asimilación, porque cuando yo como una proteína no puedo mezclarla con carbohidratos. Entonces, el arroz con carne, con pollo, no se debería combinar, o sea, carbohidrato con proteína, porque mientras el uno hace digestión, el otro se está pudriendo. Entonces, yo trato de mezclar bien para asimilar bien, porque la nutrición debería pasar de mis intestinos, llegar a mi sangre, obviamente, y nutrir mis células. El concepto de una buena nutrición debería ser una nutrición celular, ¿no? Que alimente cada una de tus células. Por eso, máximo, yo siempre lo mezclo con espinaca, que alguna vez ya hablé del cromo, ¿no? De todo lo que hay, lo verde que hay en el cromo. Alta en proteínas, 5 gramos de carbohidratos, y trato de comer aproximadamente 40 gramos de proteína al día. En la comida, 6 comidas al día, más o menos como 200 gramos de proteína. No hay tiempo para hacer actividad física, no hay gimnasios. ¿Cuánto tiempo va a ser? Sí, no lo sabemos. Lo que nosotros recomendamos es: empieza a cuidar tu alimentación, empieza a medir, empieza a pesar, empieza a comer cada 2 horas y media, empieza a añadir micronutrientes. Y para finalizar, lo que les diría es que, o sea, no importa qué tan inteligente sea uno, pero si no tiene el cuerpo, ¿de qué le va a servir? Si no importa cuál sea tu misión en esta vida, pero si no tienes el cuerpo, pues no la vas a concretar. Para todo necesitamos el cuerpo, para todo. Y uno, si se cuida, podría retroceder 10 años de vida, 20 años de vida. Hay un libro de Deepak Chopra que dice, los 50 años, la mitad de tu vida a los 50 años. Y así es, hay culturas donde veneran la senectud, donde veneran a las personas de más edad. Y obviamente ellos tienen buena masa muscular, buena memoria, buena reminiscencia. Tienen todo bien. Entonces depende cómo tú te alimentes y cómo tú te cuides. Esa es la parte que les digo, porque el cuerpo y la calidad de vida viene básicamente por lo que tú estás comiendo todos los días. Así que yo sé que cuesta hacer actividad física, yo sé que cuesta nutrirse bien, pero les cuento, vale la pena.